Todos, en algún punto de la vida, hemos experimentado el peso de una pérdida. Y cuando esa pérdida proviene de la ruptura de un matrimonio o de una relación que dejó huella en nuestra historia, el dolor puede sentirse como una herida que parece imposible de cerrar. La tristeza profunda que nace de un corazón lastimado no es algo ligero ni sencillo de sobrellevar. Es como una sombra que lo cubre todo, robando la paz, apagando los sueños y dejando la sensación de que nada tiene sentido. Quizás te has preguntado por qué Dios permitió ese desenlace. Tal vez has derramado lágrimas en silencio pensando que nadie comprende tu dolor. Pero hoy quiero recordarte que existe un camino para levantarse, un camino para vencer la depresión y reencontrar la esperanza. Ese camino comienza cuando abrimos nuestro corazón a la dirección de Dios. Lo que escucharás aquí no son palabras vacías ni frases bonitas, es una verdad real. Dios sigue contigo en medio de la ruptura, incluso cuando parece que todo se derrumba. Muchas veces, la herida más profunda se convierte en la oportunidad más grande para crecer espiritualmente, hallar la verdadera paz y aprender a depender de Dios de una manera que nunca antes habías conocido. Primera parte, reconocer el dolor y no huir de él. El primer paso para superar la depresión que surge de un rompimiento matrimonial o de cualquier pérdida importante en la vida es aceptar el dolor en lugar de negarlo. A menudo pensamos que ser fuertes significa aparentar que nada nos afecta, que debemos seguir avanzando como si nada hubiera ocurrido. Pero la realidad es que, cuanto más intentamos ocultar lo que sentimos, más se agranda esa herida por dentro. Negar el dolor no lo hace desaparecer, al contrario, lo profundiza. En el libro de los Salmos, encontramos a David en plena angustia. En el Salmo 34, versículo 18, declara: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Esto nos enseña que Dios no se aleja en tu tristeza. Al contrario, Él está más cerca de lo que imaginas. Pero para experimentar esa cercanía, primero debemos reconocer que estamos rotos. Admitir que duele, que la soledad pesa, que el rechazo hiere, es abrir la puerta para que Dios consuele. Quizás hoy sientes que la depresión te consume, que no puedes ni levantarte de la cama, o que cada pensamiento se convierte en cadenas que no te dejan respirar. Quiero decirte que no eres débil por sentirte así. Eres humano, y tu dolor es real y válido. Pero aquí está la diferencia. Cuando decides entregar ese dolor a Dios, en lugar de cargarlo solo, comienzas a encontrar la salida del pozo profundo. La depresión tras una ruptura muchas veces se alimenta de pensamientos de culpa, de frases como si hubiera hecho esto o si hubiera cambiado aquello. Nos quedamos atrapados en un círculo de reproches y autocrítica, pensando que podríamos haber evitado la separación. Sin embargo, la Biblia nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo 28, «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Observa esto, todas las cosas, incluso el dolor de una ruptura, pueden ser parte del plan de Dios para restaurar tu vida. No porque el sufrimiento en sí sea bueno, sino porque Dios tiene el poder de transformar lo que parece destrucción en un nuevo comienzo. La clave en este primer paso es no escapar del dolor, sino enfrentarlo con los ojos puestos en Dios. Eso significa llorar cuando tengas que llorar, hablar con Él sobre tu enojo, tu frustración y tu tristeza. Significa aceptar que tu corazón está herido, pero que no permanecerá en ese estado para siempre. Reconocer el dolor abre la puerta a la sanidad. Déjame ilustrarlo con algo sencillo. Cuando alguien sufre una herida física grave, lo primero que hacen en un hospital es limpiarla. Sí, duele limpiar, pero es necesario, porque si se oculta, la infección avanza y puede poner en riesgo toda la vida. Lo mismo sucede con el corazón. Negar el dolor es como tapar una herida sin tratarla, y eso solo provoca que se infecte y se convierta en algo aún mayor. Pero cuando presentamos la herida delante de Dios, Él, como el mejor sanador del alma, comienza a restaurar desde lo más profundo. Por eso quiero animarte a que, en esta primera etapa, no te exijas aparentar que todo está bien. Está bien no estar bien por un tiempo. Lo importante es que no permanezcas en ese estado. Llora delante de Dios, exprésale tu dolor, dile exactamente cómo te sientes.
Recuerda que Jesús también lloró frente a la tumba de Lázaro, aun sabiendo que lo levantaría de entre los muertos. Eso nos enseña que llorar no es falta de fe, es una expresión de nuestra humanidad que Dios recibe con ternura. Quiero dejarte en esta primera parte una verdad esencial. No puedes superar la depresión de una ruptura huyendo de lo que sientes, pero sí puedes vencerla entregándole ese dolor a Dios y permitiendo que Él lo transforme en esperanza. Cuando reconoces tu quebranto, Dios se acerca, y cuando Dios se acerca, la depresión comienza a perder fuerza sobre tu vida. Segunda parte, transformar la mente y renovar los pensamientos. Después de reconocer el dolor y no escapar de él, el siguiente paso para superar la depresión causada por un rompimiento es cambiar la manera de pensar. Y esto es algo que la Biblia repite en múltiples ocasiones, porque la verdadera batalla no ocurre afuera, sino dentro de nosotros, en la mente y en el corazón. La forma en la que pensamos determina cómo nos sentimos y, en consecuencia, cómo vivimos. Cuando atravesamos una separación matrimonial o una pérdida importante, la mente se convierte en el campo de batalla más feroz. Los pensamientos de rechazo, fracaso y desesperanza aparecen sin ser invitados. Empiezas a creer que no tienes valor porque alguien eligió marcharse. Comienzas a pensar que tu vida carece de propósito porque ese sueño que compartías con tu pareja se rompió. Y sin darte cuenta, la depresión se alimenta de cada pensamiento negativo que le das espacio. El apóstol Pablo lo explicó claramente en Romanos capítulo 12, versículo 2, «No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». ¿Qué significa esto? Que si deseas salir de la depresión, necesitas cambiar tu manera de pensar. Debes permitir que la palabra de Dios renueve tu mente, porque si sigues pensando como dicta el dolor, terminarás atrapado en la oscuridad. La depresión suele parecer una voz que repite mentiras constantemente. Ya no vales nada, nunca volverás a ser feliz, Dios se olvidó de ti. Y mientras más escuchamos esa voz, más creemos que es real. Pero aquí está la clave, esa no es la voz de Dios. Él nunca dice que no tienes valor, al contrario, en Jeremías capítulo 31, versículo 3, Dios declara, «Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia». Es decir, aunque alguien te haya rechazado, aunque una relación haya terminado, el amor de Dios permanece y tiene el poder de sanar lo que los seres humanos destruyeron. Transformar la mente no es simplemente pensar en positivo, como enseñan muchos libros de autoayuda. Es algo mucho más profundo. Alinear tus pensamientos con la verdad de Dios. La realidad es que tu identidad no depende de tu estado civil, ni de si alguien se quedó o se fue, ni de un documento firmado o de un pacto humano que se rompió. Tu verdadera identidad está en ser hijo o hija de Dios, amado desde la eternidad, con un propósito que trasciende cualquier relación rota. Imagina tu mente como un jardín. Si dejas que caigan semillas de resentimiento, culpa y desesperanza, pronto tendrás un terreno lleno de espinas que te hieren a ti mismo. Pero si permites que la palabra de Dios sea la semilla, lo que crecerá será esperanza, paz y dirección. Transformar la mente es aprender a arrancar las mentiras y sembrar verdades. Y esa siembra no ocurre en un solo día, requiere constancia diaria. Implica detenerse cada vez que un pensamiento negativo entra y confrontarlo con lo que Dios dice. Por ejemplo, si tu voz interna susurra, «Nadie me ama», debes responder con lo que enseña la Escritura. En Isaías, capítulo 43, versículo 4, Dios nos recuerda: «A tus ojos fuiste valioso, fuiste digno y yo te amé». Eso significa que eres profundamente amado, aunque alguien haya decidido alejarse de tu lado. Si tu voz interior proclama, «No tengo futuro», la Escritura responde en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, «Yo conozco los planes que tengo para vosotros, planes de paz y no de calamidad, para daros un porvenir y una esperanza». ¿Acaso terminó tu vida con esa ruptura? No, Dios sigue trazando un propósito perfecto para ti. La depresión empieza a perder territorio cuando entrenas tu mente para dejar de creer las mentiras y para vivir bajo la verdad eterna. Esto no es inmediato.
demanda tiempo, paciencia y constancia. Al principio puede resultarte extraño repetir afirmaciones que tu corazón aún no siente, pero es necesario. El corazón cambia por convicción, no solo por emoción. Te diré algo crucial: la depresión se alimenta de pensamientos repetidos. Si repites ideas derrotistas, la sombra crece. Si repites verdades divinas, la fe se fortalece. Y cuando la fe crece, la depresión retrocede. Renovar la mente también implica cuidar lo que escuchas y consumes cada día. No puedes pretender sanar si pasas horas escuchando canciones que reavivan la herida, viendo películas que la abren más o rodeándote de personas que solo alimentan tu tristeza. Debes elegir con sabiduría lo que permites entrar en tu mente, porque eso será lo que tu corazón termine creyendo. Recuerda, tu mente es como el timón de una nave. Si la dejas a la deriva, las corrientes de la depresión la arrastrarán. Si tomas el timón y lo orientas según la palabra de Dios, la embarcación de tu vida se dirigirá hacia un puerto de paz y restauración. Que quede claro en esta segunda parte, la batalla más dura no está afuera, sino en tu mente. Y aunque parezca cuesta arriba, tienes la potestad de decidir qué pensamientos aceptar y cuáles rechazar. Si eliges creerle a Dios, aunque hoy no lo sientas, poco a poco la depresión irá perdiendo su fuerza. Tercera parte: levantar la vida espiritual en medio del dolor. Cuando el corazón está herido y la mente saturada de negatividad, uno de los errores más comunes es alejarse de lo espiritual. La tristeza y la depresión suelen empujarnos a encerrarnos y a desconectarnos de todo lo que nos acerca a Dios. Pensamos que no tenemos fuerzas para orar, que no vale la pena abrir la Biblia, que Dios no escucha porque seguimos igual. Pero justo en ese instante es cuando más necesitas fortalecer tu vida espiritual. No es casualidad que el salmista se diga a sí mismo en el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ahí vemos a alguien que reconoce su abatimiento, pero a la vez ordena a su corazón que espere en Dios. Eso es levantar la vida espiritual en medio del dolor, hablarle a tu propia alma y recordarle que Dios sigue siendo la fuente de esperanza aun cuando las emociones nieguen lo contrario. Lo primero que debes entender es que la vida espiritual no se sostiene por sentimientos sino por decisiones. Habrá días en los que no tendrás ganas de orar, y precisamente entonces la decisión pesa más que la emoción. Abrir la boca y decirle a Dios: estoy cansado, no tengo fuerzas, pero aquí estoy delante de ti. Es una declaración poderosa que empieza a mover tu interior, porque cada oración, aunque salga entre lágrimas, es como una semilla plantada en tierra fértil que en el tiempo justo dará fruto. La depresión puede apagar los anhelos del espíritu, por eso levantarse espiritualmente no ocurre solo, es un acto intencional. Comienza con pasos pequeños: abrir la Biblia y leer aunque sea un pasaje, poner una canción de adoración aunque no te provoque cantar, levantar las manos aunque todo en ti quiera rendirse. Estos gestos, repetidos con constancia, van reavivando la vida del espíritu y abren espacio para que la esperanza vuelva a brotar. Estos pequeños actos tienen un enorme impacto porque son gestos de fe, y la fe siempre abre camino para que Dios intervenga. En Isaías capítulo 40, versículo 31, encontramos una promesa extraordinaria. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observa que no habla de los que ya se sienten fuertes, sino de los que esperan en el Señor. Es decir, aunque no percibas fuerzas en tu interior, si decides esperar en Dios, Él mismo será quien te renueve. Esa es la esencia de levantar la vida espiritual en medio del dolor, descansar en que Dios es quien sostiene, no tú con tu propio esfuerzo. Piénsalo de esta forma: cuando una tormenta azota un árbol, lo más probable es que las ramas se doblen e incluso algunas se quiebren, pero lo que mantiene vivo al árbol es su raíz. Tu vida espiritual es esa raíz. Puede que por fuera sientas que todo se derrumba, que la tristeza sopla como un viento que arranca las hojas, pero si tu raíz está en Dios, permanecerás firme, y llegará el día en que broten nuevas hojas, nuevos sueños
y nuevas razones para vivir. Levantar tu vida espiritual también implica sustituir el aislamiento por la conexión. Aunque es verdad que hay momentos necesarios de intimidad a solas con Dios, la depresión puede convencerte de que debes permanecer completamente aislado. Sin embargo, Dios nos creó para vivir en comunidad. Rodearte de personas que compartan tu fe, que te animen y te escuchen, puede ser el impulso que necesitas para no quedarte atrapado en tu dolor. Y si no tienes una iglesia cercana, recuerda que incluso este espacio, este canal, existe para acompañarte. No estás limitado por muros ni templos. Donde estés puedes orar, alabar, leer la palabra, y eso ya es levantar tu vida espiritual. La clave está en no esperar a sentirte bien para buscar a Dios, porque si esperas a estar listo, quizá nunca lo hagas. Es justamente en tu debilidad cuando más necesitas acercarte. Jesús dijo en Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Nota que no dice, «Venid a mí cuando estén fuertes». Dice, «Venid tal como están, con su carga, con su tristeza, con su depresión, y yo les daré descanso». Debes comprender algo profundo. Levantar la vida espiritual no significa que la depresión desaparezca de un día para otro. Significa que comienzas a caminar de la mano de Dios en el proceso, y con cada paso, Él va quitando peso, restaurando tu corazón y devolviéndote paz. Es como subir una montaña. No llegas a la cima en un instante, pero cada paso hacia arriba te saca del valle. En esta tercera parte quiero dejarte una verdad esencial. Aunque tu corazón esté roto y tu mente agotada, tu espíritu puede ser fortalecido por Dios si decides buscarlo con lo poco o mucho que tengas. Y cuando tu espíritu se levanta, la depresión pierde terreno, porque tu alma recuerda que hay esperanza, que existe un futuro y que no estás solo. Cuarta parte. Perdonar y soltar el pasado. Uno de los mayores obstáculos para superar la depresión causada por una ruptura matrimonial o por cualquier relación significativa es la dificultad de perdonar y soltar. El corazón herido suele aferrarse al dolor como si fuera lo único que queda. Guardamos recuerdos, repasamos conversaciones, analizamos una y otra vez lo sucedido y lo que pudo haber sido distinto. Sin darnos cuenta, ese hábito de revivir el pasado se convierte en una prisión que alimenta la depresión día tras día. El perdón, aunque difícil, es un paso indispensable. No se trata de justificar lo que pasó ni de minimizar el daño recibido, sino de liberarnos del peso que nos ata al sufrimiento. Jesús lo expresó claramente en Mateo, capítulo 6, versículo 14, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». El perdón no es una simple sugerencia, es un mandato que trae sanidad. Cuando decides perdonar, no lo haces porque la otra persona lo merezca, lo haces porque tú mereces vivir en libertad. El rencor es como llevar a la espalda una mochila cargada de piedras. Cada recuerdo doloroso que conservas es una piedra más, y mientras más acumulas, más difícil resulta avanzar. La depresión después de una ruptura muchas veces se intensifica porque en lugar de entregar esas piedras a Dios, seguimos cargándolas nosotros mismos. Perdonar es decir, «Señor, esto me lastimó, pero no quiero cargarlo más. Lo dejo en tus manos». El perdón no significa necesariamente reconciliarse con la persona o retomar la relación. Significa soltar el poder que ese recuerdo ejerce sobre ti. Es posible que quien te hirió ya haya seguido con su vida mientras tú permaneces atado a las cadenas del resentimiento. Y en ese caso, ¿quién está realmente preso? No es la otra persona, eres tú. Por eso, perdonar es un regalo que te das a ti mismo. Aquí entra otro aspecto, soltar el pasado. La depresión se fortalece cuando tu mirada se queda anclada atrás. Te quedas atrapado en lo sí tan solo, en lo que pudo haber sido, en el sueño que ya no existe. Pero la Escritura nos recuerda en Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria lo antiguo. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Mira la promesa, Dios quiere hacer algo nuevo,
pero no lo verás si sigues aferrado al pasado. Es como intentar conducir un automóvil mirando solo el espejo retrovisor. Tarde o temprano terminarás chocando. El camino hacia adelante solo se recorre soltando lo que quedó atrás. Sé que soltar no es sencillo, porque entre los recuerdos dolorosos también hay momentos hermosos. El corazón tiende a aferrarse a lo poco que queda de lo que alguna vez fue felicidad. Pero entiende algo: cuando Dios cierra una puerta, no lo hace para dejarte vacío, lo hace porque tiene otra por abrir. Mientras sigas con las manos ocupadas sosteniendo lo que se rompió, no podrás recibir lo nuevo que Él quiere darte. El proceso de perdonar y soltar puede ser progresivo. Tal vez hoy digas: lo intento pero todavía siento rabia o tristeza. Y está bien, porque el perdón no siempre se siente al instante. Es una decisión que se reafirma cada día. Cada vez que la memoria traiga el recuerdo, puedes elegir: no me voy a quedar atrapado ahí. Decido soltar y confiar en Dios. Déjame ilustrarlo con una imagen sencilla. Imagina que sostienes un vaso con agua sucia. Mientras lo mantengas en la mano, no tendrás espacio para recibir un vaso con agua limpia. El vaso sucio representa el pasado lleno de heridas, y el vaso limpio representa el futuro que Dios quiere darte. Soltar significa vaciar tus manos de lo viejo para poder recibir lo nuevo. Recuerda también que soltar no significa olvidar, significa que ya no duele como antes, que ese recuerdo ha perdido el poder de controlarte. Y esa sanidad no llega solo con el tiempo, llega por la obra de Dios en tu corazón. En esta cuarta parte quiero dejarte una verdad clara: perdonar y soltar no borra lo que ocurrió, pero sí rompe las cadenas que te atan a la depresión. Cuanto antes sueltes, más pronto podrás ver lo nuevo que Dios tiene preparado para ti. Quinta parte: encontrar un nuevo propósito después de la ruptura. Uno de los vacíos más profundos que deja un rompimiento matrimonial o de una relación significativa es la pérdida del sentido de propósito. Cuando dos personas caminan juntas, suelen construir proyectos, sueños y planes de futuro. Y cuando esa unión se rompe, de repente parece que todo lo planeado se derrumba. Te levantas cada mañana sin saber hacia dónde dirigirte, porque el propósito compartido ya no está. Esa sensación de vacío se convierte en terreno fértil para la depresión. Pero aquí está la buena noticia: tu propósito no depende de una persona, tu propósito depende de Dios. La relación que terminó pudo haber sido importante, pero no era la fuente de tu identidad. La verdadera fuente de tu identidad y de tu propósito siempre ha estado en Dios, aunque muchas veces lo olvidamos cuando todo parece ir bien. El profeta Jeremías lo expresó con claridad en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué significa esto? Que aunque tu camino haya dado un giro inesperado, Dios sigue teniendo un plan contigo. Lo que pasó no lo sorprendió a Él, aunque a ti sí te haya tomado por sorpresa. Y si confías en Él, ese plan no se detuvo, simplemente tomó una dirección distinta a la que imaginabas. Descubrir un nuevo propósito comienza con una pregunta sencilla pero profunda: Señor, ¿para qué me quieres usar en esta nueva etapa de mi vida? Porque aunque un matrimonio haya llegado a su fin, tu vida no terminó. Aunque una relación se haya roto, Dios aún no ha terminado contigo. Y aquí hay algo clave: muchas veces el propósito más grande de tu vida nace precisamente después del dolor más profundo. Veamos un ejemplo bíblico. José, el hijo de Jacob, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Si alguien tenía motivos para rendirse y hundirse en la tristeza, era él. Sin embargo, en medio de todo ese sufrimiento, Dios estaba obrando un propósito mayor. Al final, José no solo salió de la prisión, sino que llegó a ser gobernador de Egipto, y gracias a esa posición salvó la vida de su familia y de miles de personas. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, él mismo les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Ves lo que significa? Que incluso aquello que otros hicieron para dañarte, Dios puede transformarlo en parte de tu propósito. Quizás hoy no lo entiendes,
Quizás solo sientes la herida, pero no olvides que Dios está trabajando en silencio, preparando un nuevo camino para ti. Para encontrar ese nuevo propósito, hay dos cosas que necesitas hacer. La primera es dejar de vivir en el por qué y comenzar a vivir en el para qué. Preguntarte una y otra vez, ¿por qué me pasó esto? Solo te encierra en el pasado. En cambio, preguntarte, ¿para qué Dios permitió esto? Te abre a la posibilidad de un futuro con sentido. El por qué busca explicaciones, pero el para qué busca propósito. La segunda es estar dispuesto a comenzar de nuevo. Esto requiere valentía, porque la depresión suele susurrar, no podrás volver a empezar, ya todo acabó. Pero recuerda lo que dice la palabra en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios inició algo en ti, no lo dejará a medias. Tal vez el capítulo anterior terminó con dolor, pero el libro de tu vida no está concluido. Aún quedan páginas por escribirse. Encontrar un nuevo propósito también implica redescubrir quién eres en Cristo. Antes de ser esposo o esposa, antes de cualquier título humano, eres hijo o hija de Dios, y esa verdad jamás cambia. El enemigo quiere hacerte creer que tu valor murió junto con la relación que se rompió, pero no es así. Tu valor permanece intacto porque viene directamente del Creador. Piensa en esto, imagina un jarrón hermoso que se rompe. A simple vista parece perdido, pero en manos de un artista que domina la técnica del kintsugi, un arte japonés que repara las grietas con oro, ese jarrón no solo recupera su forma, sino que se convierte en algo más valioso que antes. Así es tu vida en manos de Dios. Lo que parece ruina, Él lo transforma en algo de mayor propósito y belleza. Ese nuevo propósito puede estar en áreas que nunca imaginaste, tal vez en servir a quienes atraviesan lo mismo que tú viviste, en acompañar a personas que hoy enfrentan la depresión, en levantar a tus hijos con una fe sólida, en desarrollar talentos que habías dejado dormidos, o en emprender caminos que jamás hubieras considerado si todo hubiera seguido igual. Dios abre horizontes donde tú piensas que no hay salida. En esta quinta parte quiero que esta verdad quede grabada en tu corazón. Tu propósito no murió con la ruptura. Si decides entregar tu futuro a Dios, Él te mostrará nuevas razones para vivir, nuevos sueños que alcanzar y un plan que está por encima de cualquier pérdida. La depresión comienza a perder fuerza cuando comprendes que aún tienes un propósito por cumplir. Sexta parte. Reconstruir la autoestima y la identidad en Dios. Una de las heridas más profundas que deja una ruptura matrimonial o sentimental no es solo la separación física, sino el golpe directo a la autoestima. Cuando alguien a quien amaste y con quien compartiste parte de tu vida se va, muchas veces aparece la sensación de abandono con pensamientos como no fui suficiente, fallé, no tuve el valor que creía. Y esas ideas comienzan a corroer poco a poco la forma en la que te percibes. La depresión se alimenta justamente de esas frases destructivas. No valgo nada, no merezco amor, todo en mí es un error. Pero aquí hay una verdad que debes recordar: tu valor no depende de una relación ni de las decisiones de otra persona. Tu identidad no se define por un divorcio, por una traición o por un abandono. Tu verdadera identidad está en lo que Dios declara de ti, y Él nunca cambia su opinión. El apóstol Pedro lo afirmó en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto significa que aunque alguien no haya sabido valorarte, sigues siendo escogido por Dios. Tu autoestima no debe edificarse sobre la arena de la opinión de los demás, sino sobre la roca firme de la palabra. Reconstruir la autoestima tras un rompimiento es un proceso que comienza con la forma en que hablas de ti mismo. Muchas veces repetimos frases que nos destruyen más que la propia situación vivida. Si cada día te dices, soy un fracaso, nadie me amará, no sirvo para nada, tu mente y tu corazón acabarán creyendo esas mentiras. Por eso es esencial sustituir palabras de muerte por palabras de vida. En Proverbios, capítulo 18, versículo 21, se nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que declaras impacta directamente en cómo vives. Empieza a afirmar lo que Dios dice de ti.
Si tu mente susurra, nadie me ama, responde con Romanos, capítulo 8, versículo 38. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir podrán separarnos del amor de Dios. Si tu corazón grita, soy un fracaso, respóndele con Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Reconstruir la autoestima no consiste en inflar el ego ni en negar errores. Todos fallamos, pero nuestras fallas no son nuestra identidad. Reconstruir es reconocer que fuiste creado con propósito, que tienes dones, talentos, virtudes y que tu vida conserva valor más allá de una relación rota. También es clave prestar atención a quien permites que hable sobre ti. Si te rodeas de voces que solo refuerzan el rechazo, la crítica y el desprecio, será difícil sanar. Necesitas voces que edifiquen, que te recuerden tu valor en Dios, que te impulsen a levantarte. Y aunque no tengas a alguien cerca en lo físico, la palabra de Dios es suficiente para ser esa voz diaria que afirma tu identidad. Recuerda la historia de Gedeón en Jueces, capítulo 6. Él mismo se veía como el más pequeño de su familia, alguien sin importancia, pero Dios lo llamó varón esforzado y valiente. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces la visión que tenemos de nosotros mismos está distorsionada por el dolor y las experiencias, pero la visión de Dios siempre es más alta y verdadera. Reconstruir la autoestima es aprender a verte como Dios te ve. Además, es fundamental empezar a cuidarte de manera práctica. La depresión puede llevarte a descuidar tu cuerpo, tu alimentación, tu descanso y tu entorno, y mientras más te abandonas, más profundo se hace el vacío. Parte de reconstruir tu autoestima es reconocer que eres templo del Espíritu Santo y que mereces cuidado. Sal a caminar, ordena tu espacio, aliméntate de forma saludable, retoma actividades que disfrutes. Estos pequeños pasos producen un gran impacto porque te recuerdan que tu vida sigue teniendo valor. Recuerda esta verdad. El hecho de que un matrimonio o una relación haya terminado no significa que tu vida terminó. Reconstruir tu identidad es levantarte cada mañana y recordarte que sigues siendo hijo o hija de un rey amado con un amor eterno, con un destino que no depende de los errores de otros ni de tus propios fallos, sino del plan perfecto de Dios. En esta sexta parte quiero que quede grabado en tu corazón algo muy claro. Tu autoestima no debe sostenerse en lo que alguien hizo o dejó de hacer, sino en lo que Dios declara sobre ti. Y Él te llama amado, escogido y valioso. Reconstruir tu identidad en Él es el camino seguro para vencer la depresión y recuperar la confianza en ti mismo. Séptima parte. Aprender a confiar de nuevo en las personas y en Dios. Después de una ruptura matrimonial o sentimental, una de las heridas más grandes que queda no es solo el dolor del pasado, sino la dificultad para volver a confiar. Cuando alguien en quien pusiste tu vida, tus planes y tu corazón te falla, el instinto natural es levantar muros y decirte, nunca más confiaré, no quiero que me lastimen otra vez. Mejor cierro mi corazón. Y aunque suena como un método de protección, en realidad vivir detrás de esos muros solo intensifica la soledad y alimenta la depresión. La confianza es como un puente, cuando se quiebra, da temor volver a cruzarlo. Pero aquí hay una diferencia importante. La confianza que depositamos en los seres humanos siempre será limitada porque todos somos imperfectos. En cambio, la confianza que colocamos en Dios jamás falla, porque Él es fiel, constante y perfecto. Por eso, el primer paso para volver a confiar después de una ruptura no es abrirte directamente a las personas, sino aprender a sostenerte en Dios como tu base firme. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos da una instrucción poderosa. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta palabra nos recuerda que la verdadera confianza no nace en nosotros ni en otros, sino en Dios. Cuando decides confiar en Él con todo tu ser, tu vida toma un rumbo seguro, aunque no comprendas cada paso del camino. Ahora bien,
Confiar en Dios no significa ignorar el dolor que viviste, significa decidir creer que Él puede sanar esa herida y guiarte hacia un futuro mejor. Tal vez pienses, no quiero confiar porque temo que vuelva a suceder lo mismo. Y aquí está la respuesta: sí, las personas pueden fallar otra vez, pero Dios nunca falla. Cuando pones tu confianza primero en Él, tu vida ya no depende de la fidelidad humana, sino de la fidelidad del Dios que nunca cambia. Confiar en Dios también te prepara para confiar de nuevo en las personas, pero de manera sana, porque no se trata de abrir tu corazón ingenuamente a cualquiera, sino de hacerlo con sabiduría y discernimiento. La experiencia dolorosa del pasado no tiene por qué destruir tu capacidad de confiar, puede más bien enseñarte a hacerlo con madurez. Piensa en la parábola de la casa sobre la roca. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús enseñó que el hombre prudente construye su casa sobre la roca, y cuando llegan los vientos y los ríos, esa casa permanece. La roca es Cristo. ¿Qué significa esto en cuanto a la confianza? Que cuando edificas tu vida sobre personas, emociones o promesas humanas, tu casa se tambalea. Pero si la edificas sobre Dios, aunque llegue la tormenta del abandono o la ruptura, tu vida permanecerá firme. Volver a confiar en las personas no significa borrar lo que pasó, significa decidir que tu pasado no dictará tus relaciones futuras. Si dejas que el miedo gobierne tu corazón, terminarás aislado, desconectado y atrapado en la depresión. Pero si eliges sanar en Dios, tu confianza se reconstruirá sobre una base más sólida. Aprenderás a diferenciar entre quienes buscan herirte y quienes son enviados por Dios para edificarte. Un aspecto clave de recuperar la confianza es aprender a poner límites. Confiar no se trata de otorgar acceso ilimitado sin condiciones, sino de abrir el corazón con sabiduría y con la seguridad de que tu identidad ya está protegida en Dios. Se trata de abrir el corazón con sabiduría, y esa sabiduría viene de Dios. Por eso, antes de confiar en alguien nuevo, preséntalo en oración. Pídele al Señor discernimiento, porque Él conoce lo más profundo del corazón de cada persona. Si confías en su dirección, Él mismo te mostrará con quién caminar y de quién mantener distancia. Es natural que después de una ruptura pienses que ya no puedes confiar en nadie, pero quiero que recuerdes lo que dice el Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Esto no significa que jamás debas volver a confiar en alguien, sino que tu primera y mayor confianza debe estar en Dios, porque Él es el único que nunca falla. Cuando tu confianza descansa en Él, puedes relacionarte con otros sin miedo, porque entiendes que tu estabilidad no depende de si alguien se queda o se va. Déjame darte una imagen clara. Imagina que viajas en un barco en medio del mar. Si confías únicamente en los pasajeros, cada vez que alguien se lance al agua o decida abandonar el barco, sentirás que te hundes. Pero si tu confianza está en el capitán que sostiene el timón, permanecerás en paz aunque las personas suban o bajen del barco. Así es Dios, el capitán de tu vida. Mientras tu confianza esté puesta en Él, podrás avanzar aunque otros decidan dejar tu lado. En esta séptima parte quiero que quede bien grabado en tu corazón: una ruptura no debe convertirte en alguien desconfiado y amargado para siempre. Más bien debe enseñarte a confiar de nuevo, primero en Dios y después, con su guía, en las personas correctas. Porque aunque los seres humanos fallen, Dios permanece fiel, y cuando aprendes a depender de Él, recuperas la capacidad de abrir tu corazón sin temor. Octava parte: cultivar la esperanza cada día como arma contra la depresión. Si algo roba con fuerza una ruptura matrimonial o sentimental, es la esperanza. Sientes que el futuro que soñaste se derrumbó y que ya no hay razones para levantarte con ilusión. La depresión se instala precisamente ahí, en ese vacío donde no encuentras motivos para seguir. Pero quiero que entiendas algo fundamental: la esperanza no es una emoción que aparece de repente, la esperanza se cultiva. La Escritura dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 23, «Esto recapacitaré en mi corazón, por lo cual esperaré que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Observa las palabras, esto recapacitaré en mi corazón. Eso significa que la esperanza comienza con una decisión de enfoque. El profeta Jeremías estaba rodeado de ruinas y dolor tras la destrucción de Jerusalén, pero eligió recordar que cada mañana trae nuevas misericordias de Dios, y esa verdad lo sostuvo. Lo mismo sucede contigo. La depresión quiere mantener tu mirada fija en lo que perdiste, en lo que ya no volverá. Pero cultivar la esperanza es elegir enfocar tus ojos en lo que Dios aún puede hacer, en lo nuevo que Él puede levantar, en las promesas que todavía no se han cumplido. Cultivar la esperanza es un ejercicio diario, y para hacerlo necesitas 3 cosas. La primera, aprender a vivir el presente. Muchas veces la desesperanza surge porque piensas demasiado en el mañana o te quedas atrapado en el ayer. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto significa que la manera de mantener la esperanza es aprender a vivir un día a la vez. No necesitas resolver todo tu futuro hoy. Necesitas enfocarte en avanzar paso a paso. Cada día que eliges levantarte, orar, leer la palabra y dar un pequeño paso, estás cultivando esperanza. La segunda, rodearte de palabras y ambientes que fortalezcan tu fe. La depresión se intensifica cuando escuchas constantemente mensajes de derrota. Por eso una práctica necesaria es llenar tu mente con promesas de Dios. Escribe versículos, colócalos en tu cuarto, recítalos en voz alta. Cada vez que una mentira intente entrar, respóndele con una verdad. El Salmo 119, versículo 105, declara, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra es luz, y la esperanza se nutre de esa luz. Tercero, servir a otros incluso en medio de tu dolor. Tal vez parezca contradictorio, pero cuando ayudas a alguien, tu esperanza se fortalece. La depresión te encierra en ti mismo, pero el servicio rompe esa burbuja. Cuando compartes tu tiempo, tu escucha o una palabra de aliento, descubres que aún tienes algo valioso que ofrecer, y eso renueva tu propósito. Hechos, capítulo 20, versículo 35, recuerda las palabras de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Al dar, se abre la puerta para recibir esperanza. La esperanza también requiere aprender a visualizar lo que Dios puede hacer. No se trata de fantasear, sino de creer que tu historia no terminó en el punto donde la relación se quebró. Romanos, capítulo 15, versículo 13, lo expresa de manera hermosa, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto significa que la esperanza no surge de un esfuerzo humano, sino del poder de Dios en ti. Imagina esto. La esperanza es como una semilla plantada en la tierra. Si la riegas cada día con la palabra, con oración y con actos de fe, aunque al inicio no veas nada, llegará el momento en que brote un tallo verde. Ese tallo es la señal de que la vida regresa, de que lo nuevo está por llegar. Pero si la semilla se queda seca y sin cuidado, nunca verás el fruto. Así es la esperanza, necesita ser alimentada a diario, incluso en los días en que no tienes ánimo. El enemigo de tu alma quiere convencerte de que nunca volverás a sonreír, que tu historia terminó con el divorcio o la ruptura. Pero Dios afirma lo contrario. En Isaías, capítulo 61, versículo 3, promete dar a los afligidos manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esa es la esencia de la esperanza, creer que aunque hoy haya llanto, mañana habrá risa, aunque hoy veas ruinas, mañana habrá restauración. En esta octava parte quiero dejarte una verdad poderosa. La esperanza es un arma contra la depresión. No es un simple deseo, es la certeza de que Dios sigue siendo fiel y de que tu historia no terminó. Si cultivas la esperanza cada día, incluso en los pequeños detalles, tu corazón comenzará a llenarse de luz y la depresión perderá poder para mantenerte en la oscuridad. Novena parte, ver el dolor como una escuela de crecimiento y transformación. Cuando atravesamos una ruptura matrimonial o sentimental,
el dolor parece carecer de sentido. La mente se pregunta una y otra vez, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice para merecerlo? ¿Por qué Dios lo permitió? Y mientras esas preguntas quedan sin respuesta, la depresión gana terreno. Pero hay una verdad que puede cambiar tu perspectiva. El dolor no es una condena, es una escuela, no es un final, es un proceso que si lo entregas a Dios, se convierte en una oportunidad de crecimiento y transformación. La Biblia está llena de ejemplos de personas que pasaron por temporadas de dolor que parecían sin salida, pero que al final se convirtieron en el camino hacia algo mucho mayor. Piensa en Job. Perdió sus bienes, su familia, su salud, y hasta su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Sin embargo, Job permaneció fiel, y al final el Señor lo bendijo con el doble de lo que había perdido. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 10, se dice, «Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Esto nos enseña que el dolor puede convertirse en un maestro si decides atravesarlo tomado de la mano de Dios. Puede enseñarte humildad, paciencia, empatía, fe y resiliencia. Puede mostrarte tus verdaderas fortalezas, esas que no conocías hasta ser probado. La depresión susurra, el dolor me destruye, pero Dios declara, el dolor te forma. Es como el oro en el fuego, al ser expuesto a altas temperaturas, las impurezas salen a la superficie. El fuego no destruye el oro, lo purifica. De la misma manera, el dolor no viene para acabar contigo, sino para sacar a la luz lo mejor de ti, para limpiarte y hacerte más fuerte de lo que eras antes. Pero claro, ver el dolor como una escuela requiere un cambio de perspectiva. Muchas veces lo miramos solo como un enemigo y no entendemos que puede transformarse en una herramienta. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, enseña, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto no significa que tengas que sonreír en medio de la ruptura, sino que puedes reconocer que esa prueba está formando algo valioso en tu carácter. Déjame darte un ejemplo práctico. Quizá antes de tu rompimiento confiabas demasiado en ti mismo, en tu pareja o en tus planes, pero ahora en medio del dolor, descubres lo frágil que puede ser todo en manos humanas y aprendes a depender de manera más profunda de Dios. Ese aprendizaje no se olvida, porque lo has vivido en carne propia. Tal vez ahora sientas más empatía por otros que sufren, porque sabes lo que es llorar en silencio. Y esa empatía puede convertirse en un canal para consolar y animar a quienes atraviesan lo mismo. El dolor también puede sacar a la luz aspectos de ti que nunca habías trabajado. A veces una ruptura revela heridas antiguas, inseguridades ocultas o vacíos que nunca enfrentaste. Aunque duela, eso representa una oportunidad de sanidad. Dios no te muestra esas áreas para destruirte, sino para restaurarte por completo. Piensa en la metáfora del barro en manos del alfarero. Jeremías capítulo 18 nos habla de cómo el alfarero rompe una vasija y la rehace como mejor le parece. El dolor puede sentirse como ese instante en que la vasija se quiebra, pero no olvides que sigues en las manos del alfarero, y si estás en sus manos, puedes confiar en que Él sabe lo que hace. Lo que hoy parece ruina, mañana será una obra de arte. Entonces, ¿cómo ver el dolor como escuela? Primero, deja de preguntarte únicamente, ¿por qué me pasó esto? Y empieza a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? Segundo, entrega tu sufrimiento a Dios cada día en oración, permitiendo que Él te dé la perspectiva correcta. Y tercero, abre tu corazón a la transformación, aun cuando cueste. En esta novena parte, quiero dejarte una verdad que puede cambiar tu vida. La depresión dice que el dolor es el final, pero Dios dice que el dolor es el comienzo de algo nuevo. Si lo ves como escuela, cada lágrima se convierte en enseñanza, cada herida en fortaleza y cada pérdida en preparación para lo que viene. Décima parte, reconstruir relaciones saludables
y volver a conectar con la vida. Uno de los efectos más comunes de la depresión después de una ruptura matrimonial o sentimental es el aislamiento. El dolor te lleva a encerrarte, a apartarte de los demás, a levantar muros, porque piensas que nadie entiende lo que estás viviendo o porque simplemente no quieres exponerte a ser herido otra vez. Te refugias en la soledad, creyendo que así estarás a salvo. Pero la verdad es que el aislamiento prolongado solo agrava la herida, porque fuimos creados para vivir en comunidad. Dios mismo lo dijo en Génesis, capítulo 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo, aunque este pasaje, en su contexto original, se refiere a la creación de la mujer como ayuda idónea, también revela una verdad profunda acerca de la naturaleza humana. No fuimos diseñados para vivir en aislamiento. El alma necesita conexión, cercanía y relaciones. Cuando esas conexiones se rompen, la depresión intenta convencerte de que es mejor permanecer encerrado. Pero la salida verdadera está en aprender a reconstruir vínculos saludables. Reconstruir relaciones no significa lanzarte inmediatamente a buscar otra pareja. De hecho, hacerlo de manera apresurada puede abrir heridas aún más profundas. Significa rodearte de personas que aporten sanidad, apoyo y aliento en lugar de más dolor. Puede tratarse de tu familia, amigos sinceros, una comunidad de fe o incluso espacios nuevos donde puedas crecer y compartir. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10, afirma: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que está solo, porque cuando cae no habrá otro que lo levante. Esta es una verdad profunda. Todos necesitamos a alguien que nos ayude a ponernos de pie cuando tropezamos. Y después de un rompimiento, rodearte de las personas correctas puede ser el impulso que necesitas para salir de la depresión. Ahora bien, es importante comprender algo. No todas las relaciones son sanas. Parte de la reconstrucción es ser selectivo. Puede que haya personas en tu vida que en lugar de ayudarte a sanar, solo refuercen tu dolor, te critiquen o te hundan más en el resentimiento. A esas relaciones es necesario ponerles límites claros, porque la verdadera sanidad no llega con cualquiera, sino rodeándote de quienes reflejan el amor de Dios y realmente desean verte crecer. En este proceso también debes aprender a reconectar con la vida misma. La depresión tras una ruptura tiende a apagar tu motivación, haciendo que dejes de disfrutar lo simple que antes llenaba tus días. Reconstruir relaciones saludables incluye también volver a conectarte contigo mismo y con actividades que te recuerdan que la vida aún conserva belleza. Puede ser retomar un pasatiempo, salir a caminar, disfrutar de la naturaleza, leer un buen libro o involucrarte en una causa. Aunque parezcan acciones pequeñas, son señales de que tu corazón empieza a abrirse nuevamente a la vida. Imagina esta escena. Tu corazón es como una casa devastada por un incendio. Solo quedaron cenizas, paredes agrietadas y ventanas destruidas. La depresión quiere convencerte de que no vale la pena reconstruir, que es mejor abandonar esa casa. Pero Dios te invita a edificar de nuevo, ladrillo a ladrillo. Parte de esa reconstrucción es permitir que otras personas entren con herramientas, con apoyo y con palabras de aliento. No estás llamado a reconstruir solo, porque Dios usa a otros como instrumentos de sanidad. Esto nos recuerda lo que enseña Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí se nos anima a vivir en comunidad, a animarnos y a edificarnos unos a otros. La depresión se combate más fácilmente cuando no caminas solo. Otro aspecto clave es aprender a abrirte a la vulnerabilidad. La depresión levanta muros, pero las relaciones sanas requieren que derribes poco a poco esas paredes. Ser vulnerable no significa debilidad, significa tener el valor de abrir tu corazón con sabiduría y permitir que otros vean lo que realmente sientes. Cuando encuentras un círculo seguro donde puedes ser tú mismo, sin máscaras ni apariencias,
la sanidad avanza más rápido. En este punto recuerda algo fundamental: la conexión más importante que debes reconstruir es con Dios. Sí, necesitas personas, pero ninguna relación humana puede reemplazar la comunión con Él. Cuando haces de Dios tu relación principal, las demás se ordenan naturalmente. Él te da discernimiento para distinguir entre quienes suman y quienes restan, entre los que levantan y los que hunden. En esta 10ª parte quiero dejarte una verdad clara y poderosa: la depresión te empuja al aislamiento, pero la sanidad ocurre en la conexión. Reconstruir relaciones saludables y reconectar con la vida es esencial para superar un rompimiento. No fuiste creado para vivir en soledad, sino para vivir en comunidad, con vínculos que reflejen el amor de Dios y que te ayuden a levantarte de nuevo. 11ª parte: la gratitud como disciplina que transforma la depresión en fortaleza. Cuando atravesamos la depresión después de un rompimiento matrimonial o sentimental, la mente tiende a enfocarse solo en lo perdido, la relación que terminó, los sueños que se deshicieron, las promesas que no se cumplieron. Y cuanto más te concentras en lo que ya no tienes, más grande se siente el vacío. Es en ese lugar donde la gratitud se convierte en una disciplina transformadora, en una herramienta poderosa capaz de cambiar tu perspectiva y devolverte la fuerza que creías haber perdido. La gratitud no significa negar el dolor. No implica sonreír falsamente ni fingir que nada ocurrió. Ser agradecido es reconocer, aun en medio del sufrimiento, que todavía existen bendiciones en tu vida, que Dios permanece fiel y que no todo está perdido. Es un cambio de enfoque. En vez de mirar solo lo que falta, empiezas a valorar lo que tienes y lo que Dios aún quiere entregarte. El apóstol Pablo lo expresó claramente en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nota que dice en todo, no por todo. No agradecemos porque la relación terminó o porque sufrimos, sino porque en medio de esa situación sabemos que Dios sigue teniendo el control. La gratitud en medio del dolor es un acto de fe que declara: esto no me va a destruir, porque Dios sigue obrando en mi vida. Incluso la ciencia confirma esta verdad bíblica. Diversos estudios han demostrado que practicar la gratitud de manera constante disminuye la depresión y la ansiedad, fortalece la resiliencia y mejora la salud emocional. Cuando decides enfocarte en lo que agradeces, tu mente comienza a generar pensamientos de esperanza en lugar de hundirse en la oscuridad. Pero más allá de lo científico, hay una realidad espiritual. La gratitud abre la puerta para que Dios derrame más bendiciones. El Salmo 100, versículo 4, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Aquí vemos que la gratitud es la llave para entrar en la presencia de Dios. Si deseas salir de la depresión, necesitas aprender a abrir esa puerta cada día con agradecimiento, aunque sea por lo más sencillo. ¿Cómo cultivar la gratitud de manera práctica? Primero, comienza con lo pequeño. Tal vez hoy no sientas grandes motivos, pero puedes dar gracias por lo básico: la vida, un nuevo amanecer, el aire que respiras, el techo que te cubre, el alimento en tu mesa. Detalles que solemos dar por sentados son pruebas de que Dios sigue cuidando de ti. Segundo, lleva un diario de gratitud. Toma un cuaderno y cada noche escribe al menos 3 cosas por las que das gracias ese día. Puede ser algo tan simple como una llamada inesperada, un rayo de sol o la paz al leer un versículo. Al escribirlo, entrenas tu mente a enfocarse en lo bueno, y poco a poco la depresión pierde fuerza. Tercero, exprésala en oración. Dedica unos minutos no para pedir, sino para agradecer. Dile a Dios: gracias porque aunque mi corazón está herido, tú me sostienes. Esa oración cambia tu enfoque, porque comienzas a centrarte en lo que sí tienes y no en lo que perdiste. Cuarto, comparte gratitud con otros. Cuando expresas agradecimiento a quienes te rodean, fortaleces relaciones y generas un ambiente positivo. Agradece a tu familia, a tus amigos, a quienes han estado a tu lado. Eso no solo bendice a los demás, también sana tu propio corazón. La gratitud también te ayuda a ver el dolor con otros ojos. En vez de preguntarte únicamente: ¿por qué me pasó esto?,
Puedes agradecer porque el sufrimiento te está enseñando paciencia, porque te acerca más a Dios, porque te hace valorar lo que antes dabas por hecho. No es fácil, pero sí es posible. Y cuando lo practicas, la depresión pierde poder, porque la gratitud abre espacio para la esperanza. Imagina que tu vida es un cuarto oscuro lleno de sombras. La gratitud es como encender una pequeña vela. Puede parecer algo mínimo en medio de tanta oscuridad, pero esa pequeña luz cambia el ambiente. Si enciendes una vela cada día, pronto el cuarto se llenará de claridad. La gratitud es esa luz que poco a poco disipa las tinieblas de la depresión. El apóstol Pablo, aún desde la prisión, escribió cartas llenas de agradecimiento. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, afirmó: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Y la paz de Dios, que va más allá de todo entendimiento, cuidará de vuestros corazones y de vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos revela esto? Que la gratitud es la llave que abre el acceso a la paz divina. En esta parte 11 quiero dejarte grabada una verdad poderosa. La depresión se alimenta de la queja, pero se debilita con la gratitud. Cuando decides dar gracias cada día, aunque sea por lo más sencillo, tu corazón comienza a llenarse de paz. Tu mente se enfoca en lo bueno y tu vida adquiere la fortaleza necesaria para seguir avanzando. La gratitud convierte el dolor en esperanza y el vacío en plenitud.